Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar el contrato de consumo. Esta clase forma parte de nuestra serie de tutorías sobre contratos civiles y comerciales. Y si querés tener acceso total a este curso, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Si al finalizar la reproducción de este video te quedó alguna duda, te invito a que sigas el enlace que te dejo en el primer comentario para que puedas encontrar mucha más información sobre este y todos los temas de la materia. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Para dar inicio a esta clase, nos vamos a dirigir al artículo 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que establece que contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Como pueden apreciar, de acuerdo a lo que leíamos recién, la característica esencial del contrato de consumo es que está integrado por dos partes, una de las cuales es denominada consumidor, mientras que la otra es denominada proveedor. Vamos a ver entonces ¿qué entendemos por consumidor? Y la definición de consumidor la vamos a encontrar en el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor. Este artículo establece que se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Como pueden apreciar, el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor es sumamente importante. Y en este sentido, la ley nos dice que pueden ser considerados consumidores las personas físicas, es decir, los individuos particulares, pero que deben adquirir o utilizar en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Como por ejemplo, un hombre que compra comida en el supermercado para preparar la cena de su familia. Fíjense que los bienes que adquiere este hombre no van a ser aplicados a un proceso productivo. Es decir, este hombre no está comprando los ingredientes para realizar tortas para luego venderlas en un parque. Entonces, en virtud de haber adquirido estos bienes en forma onerosa, como destinatario final y en beneficio de su grupo familiar, este hombre es considerado un consumidor. Y, como lo decíamos recién, al ser la parte vulnerable en esta relación, en sentido económico, informativo y en cuanto a la necesidad de comprar este tipo de bienes para satisfacer sus necesidades más básicas, es que la ley le otorga el título de consumidor y le da una especial protección. Pero además de las personas físicas, también la ley prevé que las personas jurídicas pueden ser consumidores. Ahora bien, para ello se requiere que estas entidades adquieran los bienes o servicios, ya sea en forma gratuita u onerosa, como destinatario final y para su propio uso. Por ejemplo, una empresa que compra artículos de librería para uso interno. Fíjense que si una empresa compra una resma de hojas para impresiones corrientes, es decir, que esta empresa no va a vender esas hojas, sino que las va a utilizar, esta empresa podría ser considerada como una persona jurídica que ostenta el título de consumidor. Y también la ley menciona al consumidor equiparado.
que es un sujeto que, sin ser parte de una relación de consumo, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa, pero también como destinatario final. Este es un individuo que se considera consumidor, aunque en términos legales no establece ninguna conexión jurídica de consumo con un proveedor específico. Es decir, que se trata de un tercero que está fuera de una relación de consumo directa. El típico ejemplo es el del adolescente que pasea por un centro comercial sin realizar compras. Si este adolescente sufre algún daño, por ejemplo, en una escalera mecánica que tiene un mal funcionamiento, estos daños se consideran causados en ocasión de una relación de consumo, porque si bien este adolescente no ha adquirido ningún bien, tiene la misma protección que un consumidor, que sí ha comprado algún bien en ese centro comercial. Vamos a hablar ahora sobre el proveedor. Y para ello nos vamos a dirigir al artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece que proveedor es la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. Como pueden apreciar, la legislación actual establece la existencia de una cadena de proveedores en el ámbito comercial, en la cual todos asumen una responsabilidad uniforme e idéntica ante el consumidor. Y acá la característica fundamental es que el proveedor actúa de manera profesional. Y como lo estudiaremos más adelante en este curso, esta responsabilidad es solidaria entre todos los integrantes de esta cadena. Esto implica que el consumidor está legalmente conectado con cada uno de los participantes del proceso de producción y distribución del bien o servicio que es objeto de la relación de consumo. Entonces, como pueden apreciar, existe una vinculación jurídica entre sujetos que no son contratantes entre sí. Y este es uno de los pilares fundamentales del derecho del consumidor y determina la ruptura de uno de los principios tradicionales de la teoría contractual clásica, que nos dice que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes y que se complementa con el hecho de que el contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes y no lo tiene con respecto a terceros. Pero en este caso vemos esta vinculación jurídica entre sujetos no contratantes. Por ejemplo, imaginemos que viene una persona que valora mucho el contenido que yo creo diariamente y me regala una computadora. Si nos basáramos en la teoría clásica de los contratos, y si esta computadora tuviera alguna deficiencia, yo tendría alguna posibilidad de reclamarle a quien me ha donado la computadora, porque es la persona con la que he contratado. Pero como estamos en el marco del derecho del consumidor, yo quedo también vinculado con otros sujetos con los que no he contratado, de modo tal que yo podré reclamarle a la empresa que vendió esta computadora, a quien la transportó, a quien la fabricó, a quien tiene la concesión de la marca en nuestro país e incluso a quien simplemente la ensambló. Y fíjense que el sentido inclusivo y universalista de esta noción de proveedor tiene por finalidad integrar una cadena de responsables solidarios jurídicamente vinculados al consumidor. Y esta noción de proveedor que establece la ley abarca a todos los sujetos que ofrecen bienes y servicios en el mercado. Y como lo vamos a estudiar más adelante, todos están igualmente obligados frente al consumidor sin perjuicio de las acciones de regreso que entre ellos mantienen. Y los integrantes de esta cadena comercial de proveedores que quedan vinculados al consumidor son el fabricante, el importador, el distribuidor, el vendedor y el concesionario. Todos estos proveedores mencionados están igualmente obligados frente al consumidor, como lo decía recién, sin perjuicio de las acciones de regreso que entre ellos mantienen.
Vamos a ver ahora los sujetos excluidos de la cadena de proveedores solidarios. Porque el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que no están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales, reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias que no se vincularen con la publicidad de los servicios presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación. Como pueden apreciar, de acuerdo a lo establecido por este artículo, quedan excluidos los profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales. El típico ejemplo es el de los abogados, que si bien puede resultar polémico, es uno de los casos de los sujetos excluidos de la cadena de proveedores solidarios. No así la publicidad que los abogados hagan sobre sus servicios. Habiendo definido y caracterizado a las partes del contrato de consumo, debemos destacar que en nuestro ordenamiento jurídico la regulación legal no es única para todos los tipos de contratos, sino que se divide en un tipo general de contrato que contiene disposiciones generales que se aplican a muchos tipos de contratos. Y son estas las cuestiones que hemos estudiado en nuestro curso de Teoría General de los Contratos. Ahora bien, el contrato de consumo es un tipo especial de contrato que se da en el marco de una relación de consumo. Por ejemplo, si yo compro un paquete de yerba en un supermercado, estoy celebrando un contrato de compra-venta. Pero este contrato de compra-venta no solo se va a regir por las disposiciones generales del contrato de compra-venta, sino también por aquellas regulaciones específicas según el contexto de las relaciones de consumo. Es por ello que un contrato de consumo puede ser un contrato paritario o un contrato de adhesión. Pero, en tanto y en cuanto en este contrato exista una parte que es consumidora y otra parte que es proveedora, vamos a ver que estamos en el marco de una relación de consumo y por ende estaremos en el marco de los contratos de consumo. Vamos a ver entonces qué es una relación de consumo. Y para dar respuesta a esta pregunta, nos vamos a dirigir al artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece que relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario. Como pueden apreciar, en esta norma encontramos la definición de relación de consumo, que es ni más ni menos que un vínculo jurídico existente entre los consumidores y los proveedores de bienes y servicios. Esta relación jurídica no está necesariamente sostenida por un contrato. Entonces, la relación de consumo es un vínculo jurídico entre consumidores y proveedores. Y para que exista este vínculo, no es necesario que exista un contrato. Solamente es necesario que exista un consumidor y un proveedor que estén relacionados de alguna forma. Por ejemplo, imaginemos que yo voy a un gran supermercado que tiene una playa de estacionamiento enfrente para que sus clientes puedan estacionar. Ahora bien, supongamos que yo ingreso con mi vehículo, posteriormente me desplazo hacia el interior de este gran supermercado y cuando estoy por empezar a comprar recibo una llamada telefónica que es urgente, por lo cual tengo que irme del lugar sin haber comprado. Salgo de este supermercado y cuando voy a buscar mi vehículo automotor que había dejado estacionado en esta playa de estacionamiento, me encuentro con la sorpresa de que ya no está. Me lo robaron. Si bien yo no he adquirido ningún bien en este supermercado, estamos en el marco de una relación de consumo, porque tenemos a un proveedor, que es este supermercado, y a un consumidor, que soy yo, que había ido a comprar bienes para mi uso propio y el de mi familia. Entonces, si hay relación de consumo, yo, como consumidor, tengo derecho a beneficiarme de las prerrogativas que establece la Ley de Defensa del Consumidor. Vamos a hablar ahora sobre la prelación normativa.
El artículo 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina establece que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Como pueden apreciar, esta norma no hace más que consagrar el principio de prelación normativa, que establece un orden jerárquico de integración, permitiendo que las leyes que regulan relaciones de consumo sean integradas y subordinadas a los principios establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor. Y también reafirma el principio de indubio pro consumidor, que es una regla legal que establece que en caso de duda o ambigüedad en la interpretación de una norma, se debe favorecer al consumidor. Vamos a hablar ahora sobre la interpretación del contrato de consumo. El artículo 1095 establece que el contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa. Como pueden apreciar, esta norma, aunque parezca redundante, reafirma el principio indubio pro consumidor más allá de la interpretación de las normas, llevando el paradigma a la interpretación de los contratos. Esto significa que cuando existe incertidumbre sobre cómo aplicar una ley o una cláusula en un contrato, se deberá optar por la interpretación que sea más beneficiosa para el consumidor. Por ejemplo, imaginemos que un consumidor compra una computadora que tiene una garantía de 1 año y después de 10 meses de uso, el producto presenta un problema y el consumidor decide solicitar el servicio de garantía para su reparación. Sin embargo, la empresa que vendió el producto argumenta que la garantía solo cubre defectos de fabricación y no incluye problemas causados por el mal uso del producto. Así, por ejemplo, esta empresa cubre una reparación si la computadora de repente se apaga o la pantalla se ve mal, pero si el consumidor se metió a una pileta con la computadora y la mojó, la garantía no cubre los defectos que esta acción del consumidor provocó sobre el artefacto. Ahora bien, en este caso de ejemplo, no se logra verificar si el problema en el producto es resultado de un defecto de fabricación o de un uso incorrecto por parte del consumidor. Entonces, en este caso es donde entra en juego este principio indubio pro consumidor. Es decir, que estamos en un caso en el cual la interpretación de la causa del problema no está clara y hay dudas sobre si se trata de un defecto de fabricación o de un mal uso. Entonces, en este caso, al aplicar el principio indubio pro consumidor, se debe favorecer al consumidor y se asume que el problema está relacionado con un defecto de fabricación, lo que implica que la garantía debe cubrir la reparación del producto. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que esta clase te haya servido y queremos que sepas que este canal es posible porque nos financiamos a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que, si podés, unite a este canal para disfrutar de todos los beneficios que ofrecemos por un pequeño importe mensual. Si te quedó alguna duda, si tenés alguna pregunta o alguna sugerencia para hacernos, te pido que nos dejes un comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.